Miremos el siguiente esquema. Ilustra el proceso de modelado según Brito Ballina. Lo prefiero al esquema que usa Chapra por su simplicidad y planteo, a mi criterio, más intuitivo quizás que el que da Chapra. Al pie de la diapositiva pueden encontrar la referencia al paper del cual yo lo extraje, por si les interesa a ustedes buscarlo y leerlo, está disponible en la web. Ustedes copian eso, lo buscan y ahí está. Desde un problema del mundo real, vamos a decir, la primera tarea es formular un modelo matemático. Esa es la primera etapa en el proceso modelado que plantea Brito Ballina. Para lograr esto será necesario identificar, nombrar, eso es identificar las variables, establecer las hipótesis que simplifiquen el fenómeno de manera que pueda tratarse matemáticamente. Si no se dispone de una ley física que describa el fenómeno, por ejemplo, ley de conservación de masa, ley de Boyle-Mariotte, ley de Hooke, o sea, si no se dispone de una ley, será necesario examinar los datos para reconocer patrones, interpretarlos numéricamente, graficarlos o incluso tratar de ordenarlos o entenderlos mediante una representación algebraica. Como la primera etapa depende del conocimiento de la situación real, y entendamos bien esto, las habilidades matemáticas que ustedes pueden tener para obtener las relaciones que puedan existir entre las variables que intervienen en el fenómeno, nosotros no la vamos a abordar en esta materia. Nosotros vamos a dar por sentado de que ustedes ya saben eso de física, por ejemplo, ustedes van a entender o estudiar o profundizar eso en materias de la especialidad. Entonces nosotros no nos vamos a centrar en ver cómo se hace para hacer la traducción del problema del mundo real a un modelo matemático. Esta primera etapa, si bien forma parte del modelado matemático, no la vamos a abordar. Eso quiere decir que le vamos a dar ejercicios ya semi elaborados, es decir, ejercicios que parten del modelo matemático. O sea, nos vamos a centrar en la siguiente etapa. Fíjense, vamos a partir del modelo. Esta etapa, partiendo del modelo matemático, consiste en aplicar técnicas ahora matemáticas que ustedes conocen a ese modelo matemático para poder resolverlo y llegar lógicamente a conclusiones matemáticas. Esa es la parte en donde nosotros vamos a intervenir aplicando métodos numéricos. Eso es lo que, por eso es la clase de hoy, para que ustedes entiendan a dónde estamos parados. Alguien alguna vez me dijo que si yo quiero llegar a algún lado, no es suficiente con tener un plano. Tengo que saber a dónde estoy parado, porque si no, no sé cómo usar el plano. Y tiene razón. Para poder trazar la mejor ruta para llegar a un objetivo, es necesario primero darme cuenta a dónde estoy parado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en la clase de hoy. En una tercera etapa, obviamente se arranca en las conclusiones matemáticas, se interpretan como información acerca del fenómeno original, de manera que podamos dar explicaciones o se puedan hacer predicciones. Esa etapa también nos interesa y la vamos a tocar en esta materia, no tan profundamente, no tan centrada como la segunda, pero sí, ¿por qué? Porque a nuestro criterio, docentes de esta cátedra, esta etapa es muy significativa a la labor profesional del ingeniero. Normalmente se le requiere a un ingeniero no solo la solución de un problema, sino su explicación y aplicación con fines predictivos y control. A mí no me sirve de nada contratar a un ingeniero que me dé el problema resuelto. Además, me tiene que dar una interpretación de ese resultado, porque para eso él es el experto. Entonces, hay que aprender no solamente a tirar un resultado, o sea, a resolver una ecuación, sino a presentar el resultado de una manera adecuada y darle una explicación, una interpretación. Si no, mi trabajo es mediocre. Y eso es lo que no queremos. ¿De acuerdo? El paso final, por supuesto, es validar esas predicciones al compararlas con datos reales. Si las predicciones no se ajustaran a la realidad, entonces tendremos que redefinir el modelo o formular uno nuevo.
y reiniciar el ciclo. Como ven, el ciclo es bastante simple e intuitivo, fácil de entender y explicar. No es que Chapra no lo sea, o sea, si ustedes leen Chapra van a decir, oh, bueno, pero esto también es fácil. Sí, por supuesto, pero me gusta más este. Como le dije hoy, en definitiva, es una cuestión de gustos. ¿Está bien? Me parece que este es más concreto y esta cuestión cíclica del modelo es mucho. A ver, Chapra mete una flecha, pero me gusta más la manera en que se ilustra el modelado matemático de esta forma. ¿Está? Pero si ustedes usaran el de Chapra y les gustara el de Chapra, está perfecto. No hay ningún problema porque hablan de lo mismo. El proceso de modelado se puede describir, por supuesto, con un poco más de detalle, en una serie de pasos. Miren, la definición de la situación física que se desea modelar debe ser detallada y clara. O sea, lo que es detallado y claro es la definición de la situación física. O sea, yo tengo que decir, a ver, en otras palabras, me tenés que explicar con claridad y con lujo de detalle qué es lo que querés que yo resuelva. Eso, en definitiva, el poder dar una definición detallada y clara, obviamente para facilitar la ejecución del resto de los pasos y garantizar un resultado exitoso. En este punto se debe poder identificar las magnitudes importantes o relevantes, decidiendo cuáles deben ser despreciadas o ignoradas, porque hay algunas magnitudes que, si bien intervienen en el problema, no me interesa considerarlas, porque no hacen a lo que el planteo del problema detallado se pretende resolver. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que poder definir justamente cuáles son esas magnitudes importantes y cuáles no, para decir, bueno, estas las ignoro. Esto de la descripción de la situación física se refiere a poder relacionar esas variables o parámetros de interés según la definición del problema y su objetivo, esa definición detallada, empleando las relaciones matemáticas que ofrece la teoría que gobierna el problema. Por ejemplo, como les decía, ley de conservación de energía o ley de conservación de masas. No sé. Aquí es donde se formula verdaderamente el modelo matemático. O sea, recién alcanzado este tercer paso detallado en el proceso modelado, recién aquí tenemos el modelo matemático. Estoy haciendo esta revisión porque van a ver enseguida que con esto en mente se les va a aclarar mucho más cuando vayamos al ejemplo. Sí, la 3 se refiere a esa posibilidad de poder relacionar esos parámetros que dijimos que eran interesantes, que eran importantes, que eran relevantes, según la definición que nosotros hicimos originalmente, esa definición detallada del problema, y empleando la matemática que pueda ofrecer la teoría que gobierne el problema. ¿Está? Esa es la idea. Aquí, cuando hablamos de solución matemática, sí, la tercera sería escribir la ecuación, Marco, exactamente. Esta de solución matemática del modelo se refiere a aplicar los algoritmos. ¿Recuerda lo que hablamos en la clase pasada de algoritmos? Es decir, esta sucesión de operaciones que es necesario realizar para hallar los valores de las variables, los parámetros deseados. Bueno, la aplicación del algoritmo sería esta etapa para solucionar. Ese problema se tiene que solucionar de alguna manera. Obviamente lo más importante es si las respuestas que da el modelo son correctas. Lo que se logra justamente comparándolas con la realidad. Pero ¿por qué es tan importante esto? Si tenemos en cuenta que nosotros hicimos una descripción matemática mediante un modelo simplificada para poder manipularlo, porque acuérdense que la descripción detallada es del problema, pero el modelo es una descripción simplificada de aquel problema matemático. Entonces va a ser imprescindible verificar si esas simplificaciones están bien o limitaron la validez del modelo. Entonces, por eso esta parte es muy importante. Si la comparación es adecuada, entonces tendremos que definir las limitaciones del modelo para
que después se pueda aplicar, o incluso que lo pueda aplicar a alguna persona ajena a mí que lo construí. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Es muy importante, y esto vayan como grabándolo en algún lado, el día que ustedes vayan a desarrollar un modelo matemático y todas las historias para poder resolver un problema, es muy importante que ustedes después le digan a esta persona por la cual están trabajando en ese modelo, que digan, mi modelo es aplicable en un rango determinado, dentro de estos valores, de acá hasta acá. Fuera de esos valores, mi modelo se va a romper, no sirve. Pero yo lo tengo que advertir, yo lo tengo que decir. Y no está mal, porque eso es parte de la condición de ser un modelo matemático. ¿Resuelve la pregunta? Sí. ¿Resuelve el problema? Sí. Ahora, vos lo querés aplicar fuera de lo que vos me planteaste como problema y yo ya no sé si el modelo va a andar. Pero yo te lo tengo que advertir. Porque si vos lo querés aplicar afuera y después me echás la culpa de que no te funciona o culpa mía, entonces sí, si yo no le advertí, es culpa mía. Pero si yo le dije, ojo, mientras vos te muevas dentro de este rango, va a andar bien. Si vos te salís afuera, yo ya no asumo la responsabilidad porque te aclaro que la validez de este modelo está entre 10 y 200. Listo. Lo usaste en 210, problema tuyo. Yo te lo advertí, vinieron con las especificaciones. Es muy importante definir entonces esas limitaciones. Y por supuesto, el último paso, obvio, que constituye el objetivo general de todo el trabajo que hemos hecho, que es, una vez obtenido y comprobado el modelo matemático, que pueda ser utilizado en todas las situaciones en donde sea aplicable y que las limitaciones de ese modelo lo permitan. Entonces ahora sí estamos en condiciones de dar una definición. Mire, nosotros vamos a decir, esta es una definición, aparece en el Chapra, y es una definición, mire que yo he buscado por muchos lados para buscar, a ver, una que sea más clara, esta es la más clara que realmente se encuentra y es la más completa. Dice que un modelo matemático se define de manera general como una formulación. Subrayo esa palabra porque justamente, y como decía eh, Marco, en este caso se refiere a la traducción del problema del mundo real a un modelo, es decir, la primera etapa del modelado de Brito Ballina. O sea, tengo que encontrar, digamos, una fórmula, eso es la formulación. Por eso dice o ecuación, formulación o una ecuación, que es lo mismo. Que exprese las características esenciales, claro, porque un modelo no es detallado, un modelo simplifica el problema de la realidad. ¿Sí? O sea, necesito poder simplificar el modelo para poder lidiar con la complejidad del problema del mundo real, de un sistema físico o proceso, y fíjense, en términos matemáticos. En otras palabras, justamente, y se cierra acá y termina finalmente de responderse totalmente la pregunta, Marco, obtener una fórmula o ecuación. Es decir, que un modelo termina siendo una función, o una relación, o un conjunto de ellas. Y esta expresión puede ir desde una simple relación algebraica. Hay gente esperando entrar, entonces hemos llegado al límite lamentablemente, del, del Zoom, porque hay 150, aunque es raro, ¿por qué hay gente esperando entrar? No entiendo. Si está desactivada la sala de espera y yo no veo a nadie. Sí, tiene límite de 300. Es ilimitado en tiempo, pero tiene límite de 300, el de la facultad. Por lo menos eso es lo que nos dijeron. Puede ser que estén esperando porque hayan sacado el link del aula virtual que sea el de consulta, no sé. Aclárenle a la gente que quiere entrar que es el que yo publiqué en Telegram o el que está publicado en autogestión. Que no lo saquen del práctico. Sí, sí, puse todos, pero aclaré cuál es el de la tarde y cuál es el de la noche. O sea,
Si vas a entrar a la tarde, tienen que entrar en el link de la tarde. Si van a entrar a la noche, tienen que entrar en la sesión de la noche. Pero bueno, eso tienen que ver ustedes también. Tienen la información ahí, en todo caso díganle a los chicos que a lo mejor se han confundido, el enlace lo tienen que sacar de autogestión o del Telegram. Ahí publico los enlaces para el curso de la mañana, el de la tarde y el de la noche. O sea, no es que si vos sos de la noche tenés que entrar con el link de la noche, no. Vos querés cursar a la tarde, entonces entrá en el link de la tarde. ¿Querés cursar a la noche? Entonces entrá en el link de la noche. Eso es lo que tienen que hacer. Díganle eso a los chicos en el grupo. Bueno, fíjense que esta función va a relacionar, una variable dependiente, perfecto, buenísimo, una variable dependiente que indica una característica que refleja el comportamiento o estado del sistema, ya lo vamos a ver con un ejemplo y lo van a recordar, un conjunto de variables independientes, o una puede ser, pero un conjunto en principio de variables independientes, que son magnitudes que al variar hacen que el comportamiento o el estado del sistema se modifique. Estas definiciones están en el chat. ¿Está bien? Un conjunto de parámetros que reflejan propiedades o la composición del sistema. Y funciones de fuerza, le llama, que son influencias externas que actúan sobre el sistema. Ahora en un ejemplo enseguida vamos a ver dónde se encuentran esas cosas y cómo se identifican. Entonces uno puede decir, ¿por qué puede ser ventajoso usar modelos? Bueno, porque al simplificar el problema y concentrarse en los componentes más relevantes, permite pensar mejor sobre el problema. Porque si se aplica un método matemático adecuado y se interpretan correctamente los resultados, puedo explicar y comprender el problema en cuestión. Porque un modelo, al estar representado en un lenguaje matemático, facilita la comunicación del problema sin los errores que ocasiona el manejar conceptos o símbolos ambiguos del lenguaje natural. En ese sentido, permite además validar y compartir los resultados e interpretaciones que se haga del modelo. Lo más interesante quizás es que permite, una vez validado y conocidas las limitaciones del modelo, que era lo que mencionábamos recién, predecir el comportamiento del sistema que está modelando y obviamente controlarlo. La solución de un modelo matemático, a ver, presten mucha atención con lo que voy a decir ahora, porque suele ser esta parte, a ver, todo lo anterior también, definición de modelo, a ver, explica qué es definición, pregunta teórico. Pero lo otro es aprender una definición y aprender qué es cada cosa de una definición. Esto que voy a explicar ahora suele confundir, pero presten atención y se lo voy a dejar absolutamente en claro. La solución de un modelo matemático puede ser analítica, que es lo que nosotros vamos a asociar a una solución analítica, o numérica, que es lo que nosotros, perdón, una solución exacta. La solución analítica la vamos a asociar a una solución exacta. O puede ser numérica la solución, que como dijimos en la clase pasada, vamos a asociar a una solución aproximada. Entonces, a ver, repito, la solución analítica es una solución exacta. Siempre, siempre. La solución analítica es una solución exacta, mientras que la solución numérica es una solución aproximada. Siempre, siempre. ¿Está bien? Pero acá viene el punto interesante. El resultado dependerá del método que se aplique. Y el resultado no siempre es exacto, aun cuando provenga de una solución exacta. Enseguida, cuando veamos un ejemplo, van a recordar esto que hice tanto hincapié. Pero necesito que quede absolutamente en claro esto. El método analítico nos proporciona una solución exacta, pero el resultado puede no ser exacto.
el método numérico nos proporciona una solución aproximada. No, van a ver, Juan, está bien que la duda, porque va por el lado de la interpretación, no, vas a ver, Juan, que va por el lado de cómo utilizo la ecuación. Pero quédate con esa pregunta ahí y cuando explique eso, fijémonos, Juan, si termino de responder a esa pregunta. Tiene que ver no con la interpretación, sino con la manera en que uso la fórmula. Ya van a ver. Bueno, veamos un ejemplo simple que ilustra lo que hemos dicho hasta aquí, y ahí es donde vamos a empezar a responder un poco todas estas preguntas. No, analítica me refiero, por ejemplo, Tomás, a la solución de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes indeterminados. O a la solución de una ecuación diferencial de primer orden con el método de variables separables. A eso me refiero con solución exacta o analítica. No es que escrita, las dos están escritas. Las dos están escritas. Bien. Todo eso está buenísimo que pregunte, porque me doy cuenta que entonces están atentos a lo que estoy diciendo, me encanta, pero me alegro de saber que se los voy a poder responder con el ejemplo. Miren, esta diapositiva. La segunda ley de Newton define matemáticamente la relación que existe entre fuerza y aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional, miren ahí, a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Eso es lo que ustedes saben de física, incluso del secundario. O sea, surge de despejar de la fórmula original de Newton. Aunque la fórmula original de Newton era un poco distinta a eso. Pero bueno, así planteada como en el formato que ustedes conocen. Ese que está remarcado ahí, eso es un modelo matemático. Ahí tienen un modelo matemático. ¿Cómo sé yo que es un modelo matemático? Y veamos si satisface todo lo que nosotros dijimos en la definición. ¿Eso describe un proceso o sistema en términos matemáticos? Sí. Bien, perfecto. ¿Simplifica la realidad? Es decir, ¿ignora los detalles del problema y se concentra en lo esencial? Sí, se concentra en lo esencial. ¿Conduce a resultados reproducibles? Es decir, ¿puedo predecir comportamientos? Sí, claro. Con esa fórmula puedo determinar la aceleración que va a tener un objeto de cierta masa sometido a cierta fuerza. O sea, sí, por supuesto, permite predecir. Entonces, ¿satisface lo que nosotros dimos como definición de modelo matemático? Sí, entonces un modelo. Ahí tienen un modelo, una formulación o ecuación. Ahí está. Ahí está el modelo. Podemos, resolviendo ese modelo, obtener una ecuación, que es una ecuación diferencial. Y porque, por ejemplo, Antonella, cuando vos tirás una piedra al aire, ¿tenés en cuenta para calcular la caída libre de la piedra la resistencia del aire, la densidad del aire en ese momento? Porque no es lo mismo tirar la piedra en una habitación de tu casa que arriba en la Sierra de Córdoba con viento en contra, o tirarla, por ejemplo, en una habitación llena de humo que en una habitación de vacío. Es decir, hay un montón de consideraciones que uno tenés para calcular la caída de la piedra. Entonces, todas esas consideraciones están simplificadas en el modelo. Ahora, si dependiera muchísimo el cálculo de eso, porque necesito tener una respuesta súper precisa, y voy a tener que considerar todo eso. Es más, hasta tendría que considerar que no es lo mismo tirar una piedra redondita a lo mejor que una piedra plana, tipo laja, porque la piedra plana va a ejercer o sea, el aire sobre esa superficie va a ejercer mucha más resistencia que sobre una piedra en formato de bolita. Entonces, ahí viene la cuestión. No, Diego, vas a ver que enseguida voy a hablar de las limitaciones del modelo y ahí lo vas a entender. Eso no son limitaciones, sino que son simplificaciones. Claro, sí, esto también es un modelo matemático. Esto es el mismo despejado. Claro, por supuesto. Sí. Fuerza igual a masa por aceleración es un modelo. El otro está despejado, pero es lo mismo. Sí, de acuerdo.
Entonces, como dije, la aceleración, como es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, entonces ustedes se dan cuenta que toda la vida, sin darse cuenta, bueno, se dan cuenta que sin darse cuenta, en este momento advierten que toda la vida, sin darse cuenta, han trabajado con una ecuación diferencial. O sea, en este momento o antes se habrán dado cuenta de eso también, pero han estado trabajando con una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial la podemos resolver, porque conocemos un método que nos dieron en el análisis matemático 2 para resolverla. Como nosotros no sabíamos resolver la ecuación diferencial, entonces en la secundaria nos dieron la solución. En la secundaria nos dieron algo que se llamaban ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento surgen de resolver esta ecuación diferencial, pero nos la dieron en el secundario. No nos hicieron resolver esta ecuación diferencial. Nos dijeron, este es el modelo, el fenómeno por el cual se puede modelar la caída de una piedra. Ahora, la velocidad de caída de la piedra viene expresado de esta forma. La posición, la velocidad, ahí están las ecuaciones de movimiento de la caída de una piedra. Pero todas esas ecuaciones de movimiento surgieron de resolver esta ecuación diferencial. Newton tuvo que resolver la ecuación diferencial. Bueno, nosotros podemos hacerlo ahora, afortunadamente. La ecuación diferencial es a variables separables. En esta diapositiva la resolví paso a paso para que vean que no es nada malo, nada raro, nada complejo. Pero fíjense que al resolver la ecuación diferencial, permítanme poner un láser acá, al resolver la ecuación diferencial hemos arribado a este resultado que tiene una constante C indeterminada. Además, reemplazamos esto por la aceleración y usamos las condiciones de contorno o condiciones iniciales del problema para poder obtener una solución particular. O sea, a partir de la solución general, nosotros tenemos una solución particular. Y esa es la solución analítica exacta de la ecuación diferencial. ¿Vieron los que me preguntaban recién qué era una solución exacta? Ahí la tienen. Esa es una solución exacta. Utilicé un método analítico, el que nosotros estudiamos en análisis 2, para obtener esa solución. Ahí tienen la solución exacta. ¿Y esta no es la ecuación movimiento que ustedes conocen del secundario? Sí, porque le dijeron que la velocidad es la aceleración por tiempo más una velocidad inicial. Pero se la dieron. No les hicieron resolver con integrales la fórmula de Newton. Pero miren de dónde sale. Y sale de la ecuación diferencial que modela cualquier problema de la física mecánica. Entonces, como verán, en realidad ahora estamos empezando a unir cabos. O sea, se formuló el modelo y ahora se resolvió mediante una solución analítica. Está claro eso, solución analítica. Resolví la ecuación diferencial a variables separables. Para completar el concepto, para que entonces digamos, ya entendí lo que es un modelo, lo que es una solución analítica. Con este modelo puedo predecir, y miren, si la fuerza neta es positiva, la velocidad aumenta en relación proporcional al tiempo. Si la fuerza neta es negativa, disminuye en relación proporcional al tiempo. Si es nula, la velocidad se va a mantener constante. O sea, sí, efectivamente puedo predecir. Y ahora, recién que me preguntaban respecto a las limitaciones. A ver, ¿quién me preguntaba con respecto a las limitaciones? Diego. Mirá, Diego, a ver si se entiende lo que digo. ¿Alguna vez escuchaste decir de que esta fórmula, por supuesto, con las simplificaciones del caso, se pueden aplicar a cualquier problema macroscópico? Pero si vos querés aplicar esta fórmula a el mundo atómico, no anda. Si escucharon alguna vez eso, si alguien se los dijo, ahí están dichas las limitaciones. O sea, las fórmulas de Newton, las leyes de Newton, son aplicables al mundo macroscópico. Cuando me voy al mundo atómico, ya no andan. Ahí están las limitaciones. Las limitaciones que el modelo no anda, no sirve, no lo puedo aplicar. Entonces tengo que recurrir a otro modelo, el modelo cuántico. Tengo que, exactamente, y a velocidades muy, exactamente, Marcelo, y a velocidades muy altas tampoco. O sea, cuando ya estamos acercándonos a velocidad de la luz, también empieza a fallar este modelo.
Claro, buenísimo, por todo lo que están diciendo. Porque cuando este modelo se construye con el objetivo de resolver un problema. Newton no tenía el problema de resolver qué es lo que pasaba dentro de un átomo, ni tampoco tenía el problema de resolver qué pasaba con velocidades cercanas a la luz. Exactamente. Pero cuando vino otro físico, estamos hablando de Einstein, de Planck, de Pauli, Schrödinger, cuando vinieron todos estos físicos que tuvieron que enfrentarse con los problemas de ver qué pasaba con la luz, si era onda o partícula, y qué pasaba con los fotones, y qué pasaba con con el experimento del fotoeléctrico que había hecho Einstein, y tuvieron que empezar a desarrollar una física nueva. Einstein hizo un experimento y no sabía qué pasaba. Vino Planck, desarrolló la teoría cuántica y eso o plantea los principios de la cuántica, y eso lo que le permite después a todos los físicos de la época dar pasos agigantados hacia la física cuántica y a la fisión del átomo o al control atómico. Pero como verán, tuvieron que desarrollar un modelo distinto, porque el otro modelo estaba limitado. Ahora me parece que se está entendiendo mejor lo que es un modelo, cuando se habla de un modelo mecanicista, cuando se habla de un modelo de física moderna, un modelo cuántico. Bueno, ahí está, ahí tienen. Entonces ya tenemos el modelo. Veamos un ejemplito más práctico todavía. Este ejemplo está en el Chapra. Es el mismo que está en el Chapra, nada más que lo vamos a desglosar un poquito, lo vamos a discutir, lo vamos a charlar, porque otra vez, si ustedes se fijan, de paso les digo, hasta el año pasado yo subía pedazos del libro de Chapra, pero bueno, en algún momento alguien me dijo, no un estudiante, sino me dijeron, no, eso no lo podés hacer, porque eso va en contra de los derechos de autor. Tienen razón. Uno escudado a veces en el tema de la pandemia y facilitar las cosas, pero bueno, no importa. El acceso al libro de Chapra es muy sencillo. Está en biblioteca y hay otros mecanismos para poder conseguirlo. Entonces, yo les indico en qué página buscarlo. Entonces, yo le voy a dar ahí, le voy a indicar, esto lo van a encontrar de la página tal a la página tal y de la página tal a la página tal. Entonces, ahí van a encontrar el desarrollo del Chapra, lo subí al UV, esa explicación lo subí al UV, del desarrollo del Chapra de lo que estamos exponiendo ahora. Y acá viene lo importante. ¿Tienen que estudiar todo eso que les pongo en el Chapra? No. Ustedes tienen que estudiar del Chapra lo que expongo en clases. Si el Chapra habla sobre algoritmos computacionales de precisión de punto flotante y yo no mencioné nada de eso, eso no lo estudian. Pero está ahí, bueno, porque es parte del capítulo y tampoco se puede desmembrar las cosas porque mucha explicación, uno tiene que hacer una lectura para entender el todo y luego estudiar y focalizarse en aquellas cosas que son importantes. Sí, Tobias, sigue siendo. O sea, vos no podés, porque en realidad yo te puedo mostrar un fragmento, te lo puedo mostrar, pero te estoy subiendo en realidad el libro a pedazos, porque a la larga es como que estamos estudiando el libro, entonces es como que yo te lo estoy subiendo a pedazos, entonces eso ya es violación de derecho de autor. Si fuera que voy a mostrarte una página, dos páginas para trabajar, no hay problema, pero como te lo estoy subiendo a pedazos prácticamente todo el libro, o gran parte del libro, sí, ya es derecho de autor. Bueno, miremos acá un poquito. La fuerza neta es la resultante de sumar, dijimos, todas las fuerzas que intervienen en el problema. Haciendo el diagrama de cuerpo aislado, ¿se acuerdan de física? Sí está, Antonella. No lo quería decir, pero es eso, exactamente. Y tomando, pero la quinta edición, ¿no? Bájense la quinta edición. Y tomando como positiva la dirección hacia abajo, la fuerza neta es la fuerza peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad, menos la fuerza de rozamiento del aire que actúa sobre el paracaidista, que va a ser proporcional, fíjense acá, proporcional, esta C es una constante de proporcionalidad, proporcional a la velocidad de caída. Es como que mientras más rápido cae, más fuerte es la fuerza de rozamiento. Es como que se opone más a la caída del paracaidista. ¿Eso sucede? Sí, sucede así en la vida real. Entonces la simplificación del problema, como nosotros queremos simplificar todo esto,
En esta constante de proporcionalidad C, ya estamos teniendo en cuenta que el paracaidista se ha lanzado en esa forma. Vieron que tienen los paracaidistas que se lanzan con las piernas y las manos abiertas para tratar de exponer la mayor superficie posible de resistencia. ¿Está? Bueno, eso es la simplificación. Yo voy a asumir, ahí viene la simplificación, de que todos los paracaidistas ofrecen más o menos una resistencia similar. Y que va a variar, por supuesto, el problema aplicado a cada paracaidista, porque cada paracaidista tiene una masa diferente. Pero la relación de fricción y esas cosas depende de la superficie, más que de la masa. Entonces, como vamos a suponer que todos más o menos tenemos el mismo tamaño, la misma estructura, un poquito más, será una cabeza más alta, una cabeza más bajo, más o menos todos expondremos la misma superficie, por lo tanto se puede tomar una constante de proporcionalidad genérica, y ahí está la simplificación del modelo. Ahí tienen la simplificación del modelo. Entonces, ¿por qué menos? Bueno, porque vamos a considerar que la caída hacia abajo, la dirección hacia abajo es positiva. Entonces ustedes me van a decir, pero en el dibujo son vectores, ¿no les faltan flechas por ahí? No. ¿Por qué? Sí, son vectores, pero como el vector coincide totalmente con la dirección de movimiento, entonces el módulo de ese vector es el mismo. Entonces directamente podemos sacar las flechas y decir que la fuerza neta no es más que la fuerza peso menos la fuerza de resistencia que va opuesta al movimiento. Es muy común en física considerar el signo positivo lo que sigue la dirección de movimiento y negativo lo que se opone al movimiento. Es lógico, es razonable, ¿no? Suena razonable. Lo interesante es que ya sabemos algo más, que cuando nosotros hacemos esa suma que tenemos acá, como la fuerza era igual a, perdón, la aceleración era igual a fuerza sobre masa, entonces cuando hagamos la derivada de la velocidad respecto del tiempo, de esa fuerza, esa suma, esa fuerza neta sobre la masa, entonces nosotros vamos a llegar a una ecuación diferencial de primer orden a variables separables, que es lo que tenemos ahí. Entonces fíjense que eso que está recuadrado es mi modelo matemático. Si el modelo arranca desde arriba, el proceso de formulación del modelo arranca desde arriba, pero eso que está recuadrado es el resultado de mi proceso de modelado, de mi primera etapa en el proceso de modelado. Y acá viene algo muy importante. Nosotros vamos a suponer que ustedes saben hacer esas cosas, pero no se los vamos a hacer. Nosotros en todos los ejercicios prácticos como en parciales o exámenes finales, le vamos a dar la ecuación diferencial, que es el modelo matemático que representa el problema que estamos tratando de resolver. No les vamos a hacer resolver a ustedes el problema. De hecho, van a ver que en la guía de trabajos prácticos se plantea el problema, pero inmediatamente se dice, supongamos que se resuelve y esta es la ecuación diferencial que obtiene de la solución del problema. Pero se les da el problema y se les da todos los datos por si ustedes quieren hacer el proceso de formulación, que no está de más que lo hagan. Pero no se va a requerir. Está claro. Eso es para que después no anden preguntando si van a tener que, oh, pero si yo no sé nada de mecánica de fluidos. No importa. Te vamos a dar un problema de mecánica de fluidos, pero te vamos a dar la ecuación diferencial. Y eso es lo bueno. Miren, de paso, esto no lo dije a la mañana, pero se los digo a ustedes. Eso es lo bueno. Ustedes a lo mejor no saben nada de mecánica de fluido, pero van a poder resolver una ecuación de mecánica de fluido perfectamente bien sin saber nada. Porque lo que vamos a ver son los métodos de solución, no la física o la teoría detrás de la mecánica de los fluidos. Claro, exactamente. Samuel dice, y habría que resolverlo de esa forma. Habría que hacer la separación de variables y resolverlo de esa forma. Eso acá, a ver, esperen que me vaya de nuevo para arriba, cuando pasan el diferencial de t para el otro lado, multiplicando, uno puede decir, bueno, pero esta v hay que pasarla para el otro lado. Entonces fíjense que acá habría que, para poder despejar, habría que pasar primero el g para el otro lado sumando, o mejor dicho, restando, y luego entonces despejar la b. Acá hay que hacer un despeje para que les quede la integral
o sea, les quede algo integral con la b de un lado diferencial de b y por el otro lado con todo lo demás por diferencial de t. Les va a quedar en un denominador. Por eso es que la solución tiene un exponencial. No, por eso es un problema de despeje. Por eso dije, como dice Samuel, hay que hacer la integral de separación de variables. Pero hay que mirar un poquito acá para poder hacerlo. Quédense tranquilos, que si no se acuerdan o tienen ese tipo de problemas, no van a tener que resolver problemas analíticos. Pero cuidado con los problemas de despeje, porque sí hay que resolver problemas numéricos. Pero vamos adelante, vamos adelante. Pero sí, bien por ahí. Si ustedes resuelven la ecuación diferencial que más o menos empezó a ir desarrollando Samuel por ahí, si ustedes resuelven esa ecuación diferencial, van a llegar a esa solución. Esa solución ya es la solución particular. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una solución general y suponiendo que el paracaidista se lanza en el tiempo cero a una velocidad cero, entonces vamos a poder reemplazar ahí para obtener el valor de la constante indeterminada y llegar entonces finalmente a la conclusión de lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Eso que ustedes están viendo ahí es la solución analítica. Perdón, modelo matemático. Es lo que tengo acá, la ecuación diferencial, modelo matemático. Esto es solución analítica del modelo anterior. Esa solución analítica, miren, vamos a ver, vamos a analizarla. Variable dependiente, tiene variable dependiente. Variable independiente, variable independiente. Parámetros, parámetros que son propios del sistema. Sí, claro, porque vamos a suponer que la constante esa va a depender de la superficie que ofrezca el paracaidista. Si el paracaidista se hace una bolita, entonces esa constante C cambia. Si el paracaidista que se tira es un hombre grande, diferente con un niño, y bueno, la masa es totalmente diferente. Si es una persona adulta, digamos, en diferencia con un niño, y bueno, obviamente las masas son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, esos son parámetros intrínsecos del sistema. ¿Y la G qué es? Y la G es una influencia externa, porque no importa si nos tiramos todos nosotros en paracaídas, todos vamos a ser sometidos a la misma aceleración de la gravedad en el lugar donde nos tiremos. Eso es una influencia externa, no depende del objeto o del sistema de manera intrínseca. Entonces ahí tienen los elementos que constituía esa función que era el resultado de esa modelación matemática. ¿Ven? Si suponemos una aceleración de la gravedad aproximada de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, una constante de proporcionalidad de 12,5 y una masa de 68,1, por supuesto, kilogramos sobre segundo la primera y kilogramos la segunda, esos son los datos que da el Chapra, entonces nosotros vamos a poder resolver esa ecuación. Las limitaciones, lo que decía, este es un problema que está limitado a un paracaidista. Si el paracaidista fuese un fotón, esto no anda. Si yo lanzo desde un avión un fotón hacia abajo, y esto no va a andar. O si el paracaidista lo lanzo con un acelerador cuántico, qué sé yo, casi a la velocidad de la luz, esto no va a andar. Esas son las limitaciones. 1 menos e, o sea, yo tengo que sacar la exponencial de lo que está ahí en el exponente y, y después a 1 restarle ese resultado. Bueno, fíjense un poquito acá, porque esta es la otra parte que ustedes van a darse cuenta a qué me refería recién. Esta solución, no hace falta que todos me contesten, pero piénsenlo. Sí, exactamente, Antonio. Exactamente, es el resultado. De hecho, yo los invito a que la resuelvan. No es difícil, lleva media carilla. Háganlo para que vean que da eso. Es re tonto, porque van a ver que cuando uno dice, cuando se separen, en realidad le va a quedar el logaritmo, por un lado le va a quedar el logaritmo de b, y por el otro lado le va a quedar el logaritmo de eso que tiene a la derecha, entonces de ahí salen las exponenciales
cuando quieren despejar la variable dependiente. Es fácil. Háganlo. Si no tienen ganas, no hay problema, no se exige. Fíjense esto. Lo que tienen ahí, la fórmula, ¿es una solución analítica? La respuesta es sí. ¿Correcto? Por eso digo, no hace falta que me contesten todos. Me voy a autocontestar. Pero voy a hacer la pregunta. ¿Esa solución es una solución exacta? Les doy 2 segundos. La respuesta es sí, exactamente. La respuesta es sí, es una solución exacta. Pero fíjense lo que está acá. Miren, lo que señalo con el puntero. La gravedad la estoy tomando como 9,8 aproximada. La estoy tomando como 9,8 aproximada. Por lo tanto, cuando la reemplace acá en esta solución exacta, el resultado que yo obtenga ya no va a ser exacto, va a ser aproximado. Ah, eso es solución exacta, resultado aproximado. Eso es solución exacta. Solución exacta, resultado, cuando yo reemplace a la G con 9,8, que es más o menos, va a ser resultado aproximado. De hecho, la aceleración de la gravedad acá en Córdoba es de 9,70 y pico. Cuando yo hice física en alguna oportunidad, una materia de física, nosotros medimos la aceleración de la gravedad en Córdoba con un péndulo, un cronómetro. Es bastante entretenido, es tedioso, lleva una tarde completa, pero es interesante y entretenido. Y haciendo estadística uno puede calcular la gravedad hasta con 6 dígitos de precisión. Fíjense, con un cronómetro y un péndulo, nada más, una bocha atada al techo con un hilo de alambre. Así de simple, con eso se puede calcular la aceleración de la gravedad en Córdoba hasta con 6 dígitos significativos. Ya vamos a estudiar la clase que viene, que son dígitos significativos y ese tipo de cosas. Pero lo que quiero decir es que uno puede lograr mucha precisión, pero aún así es una medida aproximada. Porque la aceleración de la gravedad debería tener infinitos decimales, y en algún lado estoy cortando. Claro, nunca, cuando usemos G, nunca, 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 como dice Diego, en la pregunta que hace Diego, nunca vamos a tener una solución exacta. Por eso es que yo le decía que la mayoría de las veces, a pesar de tener una solución analítica exacta, el resultado que yo obtenga casi siempre es una aproximación. ¿Por qué? Porque intervienen aproximaciones. Además, le digo otra cosa. ¿Cuánto vale E? 2,71 y la calculadora me da otros cuantos decimales. ¿Pero cuántos decimales tiene E? Infinitos. ¿Y con cuántos decimales estás calculando? Y con algunos. Listo, acá tenés otra aproximación. ¿Se entiende? Entonces, ahora ya saben, la solución, miren, así como está, sin reemplazar nada, es exacta. Pero los resultados que se obtengan de esta solución, como estamos usando aproximaciones, E o G, van a ser aproximados. Por eso es que nosotros, usando esa fórmula y reemplazando el valor de t que nosotros querramos, podemos calcular la velocidad de esta persona en caída en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, en la tablita que tienen a la derecha, lo tienen calculado en 0, en 2, en 4. Lo bueno de esto es que yo puedo, al ser una solución analítica, considerar que es continua, por lo tanto tomarle el límite. Entonces yo podría querer saber si esto va a crecer la velocidad. Acá ven que va creciendo la velocidad. Yo podría querer saber hasta cuándo va a crecer o si crece infinitamente. Y se ve que cuando t toma valores infinitos, o sea, hay un cierto valor de t, eso se puede calcular, para el cual se alcanza la velocidad máxima. Y a partir de ahí, ya el paracaidista no aumenta la velocidad. Por suerte, porque si aumentara mucho la velocidad, cuando tirara de la cuerda, probablemente se quedaría con las piolas al aire y el paracaídas se hubiese reventado. O sea, el paracaídas está calculado sabiendo cuál es la velocidad máxima que en teoría, con ciertos resguardos y con ciertos protocolos, un paracaidista puede alcanzar. Ahí está la seguridad del salto. Entonces a mí me dicen, si vas a saltar, antes de tirar el paracaídas, tenés que ponerte así, haciendo la planchita, porque eso va a hacer que te equilibre la velocidad y entonces el paracaídas ahí sí está preparado para sostenerte. Pero si vos tirás el paracaídas
cayendo así en punta, como quien dice, y yo no sé si el paracaídas o te sostiene o te va a desfigurar, porque te va a pegar un tirón que en una de esas termina medio herido o lastimado por el tirón que te dio el paracaídas. No, las limitaciones, recuerden, un modelo es la limitación de uso. El hecho de usar el límite para t que tiende a infinito es simplemente conocer si esa velocidad alcanza un máximo o va a crecer infinitamente. Es simplemente para determinar el comportamiento para tiempos muy grandes. Pero limitación, cuando nosotros nos referimos a la limitación de un modelo, hace referencia a dónde no lo puedo usar. Eso es limitación. En este lugar no lo puedo usar, no sirve el modelo, eso es limitación. Pensalo así, Juan. Lo podés usar acá, listo, no tiene limitaciones. Todo lo que jugués es para ver cómo se comporta el sistema. No lo podés usar, entonces ahí está la limitación. Muy bien. Ahora, la solución analítica es exacta, dijimos. Al tomar valores aproximados para la aceleración de la gravedad, por ejemplo, o quedarnos con algunos decimales, entonces vamos a ver más adelante los criterios para eso, tenemos un resultado aproximado. La pregunta es, ¿qué pasa cuando los modelos matemáticos no tienen solución exacta? Por ejemplo, eso sería definir una limitación. Me estás diciendo dónde ese modelo tuyo no tiene validez. Exactamente, vos me decís, vale en la Tierra, en Marte no, porque estás considerando que hay oxígeno, por ejemplo, o que hay una atmósfera con una cierta densidad mínima. En Marte no, entonces vos decís, este modelo no va a andar en Marte. O sea, si vos te tenés que tirar en paracaídas en Marte, y a lo mejor el paracaídas tiene que ser mucho más grande, porque te vas a hacer pomada en el suelo, porque la densidad atmosférica es mayor, entonces es como que hay que reanalizar el modelo, por ejemplo. Bueno, ¿qué quiere decir que a veces los modelos matemáticos no tienen solución exacta? Hay ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver con los métodos que ustedes tuvieron en análisis 2. Por las dudas, no sé si lo sabían, nosotros en análisis 2 les dimos, por ejemplo, un conjunto de herramientas para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, las ecuaciones diferenciales de primer orden tienen 5 métodos, por decirlo, para poder llevarlo a variables separables y resolver el problema a variables separables. Ahora, si la ecuación diferencial no es de Bernoulli, no es exacta, no es lineal, no es homogénea, no es a variables separables, entonces no se puede resolver con ningún método analítico. No tiene forma de resolverse con método analítico. Entonces, si yo quiero resolver una ecuación diferencial, entonces necesito recurrir a otro método. Estos son los métodos numéricos. Fíjense, me equivoqué de flecha. Ahí, eso es lo que aparece en la filmina que ustedes tienen. Pero para que quede más claro, vamos a tratar de ver justamente esto un poquito más en detalle, un poquito más grande. Miren, habíamos visto que la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es la aceleración, una derivada en sí, es el límite de un cociente incremental. O sea que esta derivada es el límite para delta de t que tiende a cero del incremento de la velocidad sobre el incremento del tiempo. Eso lo sabemos de análisis matemático. Ahora uno podría decir que para valores pequeños de t, o sea, mientras más chiquitito es el delta de t, más vamos a poder decir que esto, que es un cociente discreto, se parece a este diferencial que es un infinitésimo, que es un cociente continuo. ¿Qué es un cociente discreto? Y un cociente discreto es un cociente en donde yo tengo un valor determinado, perfectamente definido, sobre otro. Por eso se habla de incrementos discretos. En cambio, esto no es un cociente de incrementos discretos, esto es una derivada. Tiene un significado analítico. Esto tiene un significado algebraico.
Pero lo que sí podemos decir es que si el delta de t, el intervalo de tiempo es muy pequeño, esto se parece mucho a esto. Es decir, que podría aproximar la derivada mediante un cociente discreto. Entonces quiere decir que si en vez de decir este cociente discreto, en vez de escribirlo así, digo que es delta de b es la velocidad en el tiempo i sub i más 1 menos la velocidad en un tiempo i sub i. Quiere decir que en un tiempo dado, final, menos un tiempo dado, inicial. Y que delta de t es justamente la distancia o el intervalo que hay entre esas dos unidades de tiempo. Entonces, cuando yo hago un cociente de esta forma, lo que estoy haciendo es esto. Entonces, ¿se acuerdan que antes decía derivada de b respecto de t igual a esto? Se lo muestro una vez más. Oh, ahí está. Acá está. ¿Ven? Decía derivada de b respecto de t igual a esto. Bueno, en vez de escribir la derivada, pongamos el cociente incremental. En vez de escribir la derivada, después de haber dicho eso que dijimos, pongamos el cociente incremental. Si ponemos en lugar de la derivada el cociente incremental, entonces nosotros decimos que acá, si nosotros conociésemos la velocidad en un tiempo dado, podríamos predecir la velocidad dentro de 2 segundos, dentro de 1 segundo, dentro de lo que el tiempo que querramos. Porque este intervalo de tiempo indica tiempo actual, tiempo futuro. Si el tiempo futuro es dentro de 2 horas o dentro de 2 segundos, bueno, eso va a definir el intervalo de tiempo. Y esto dice la velocidad ahora y la velocidad dentro de 2 horas o la velocidad dentro de 2 segundos. Entonces, si lo que a nosotros nos interesa es predecir la velocidad dentro de un rato, esto es lo que vamos a despejar. Y pasamos esto para el otro lado multiplicando, y luego pasamos esto para el otro lado sumando. Entonces, la fórmula que ahora tengo es lo que yo conozco como solución numérica. Ajá, veamos. Esta es la solución analítica exacta. Surgió de aplicar métodos analíticos, integré. Esta es la solución numérica del problema. Surgió de hacer una aproximación, de reemplazar un concepto analítico, que es el de la derivada, por un concepto discreto, que es el cociente incremental. ¿Me siguen? Entonces ahora estamos en condiciones de resolver el problema de manera numérica. Fíjense, en esta filmina tenemos el meollo de la situación. Ya sabemos que es un modelo, ya sabemos para qué sirve, sabemos que un modelo, y digo, contesto eso, sabemos que un modelo tiene solución analítica o solución numérica. No del análisis pasamos al numérico, sino que en lugar de resolver, fíjate vos que tomé la ecuación diferencial, pero no la solución. Tomé la ecuación diferencial. Antes de resolver la ecuación diferencial de manera analítica, reemplazo en la ecuación diferencial el concepto de derivada por un concepto discreto y la resuelvo numéricamente. El razonamiento es el mismo. Para la solución numérica el razonamiento es el mismo que para la solución analítica. Lo que cambia es el método. Exactamente, cambia el método. Habiendo alcanzado la ecuación diferencial, que era el modelo, resolverlo lo resuelvo analíticamente o numéricamente. Exactamente, así es, Flores. Se parte el modelo para resolverlo analítico o numéricamente. Exacto. Y ahí viene el punto. Ustedes resolvían todas estas cosas analíticamente hasta análisis 2. En esta materia no vamos a resolver más modelos de manera analítica. Lo vamos a resolver exactamente, numéricamente. ¿Por qué esta materia es interesante? Porque como acabo de decir, hay ecuaciones diferenciales, como dice Juan, hay ecuaciones diferenciales que no tienen solución analítica, pero todas las ecuaciones diferenciales se pueden resolver numéricamente. Y ahí está. El problema del error, Juan, es un problema que es tan delicado y es tan
intrincado en principio para comprenderlo en una sola respuesta que nos va a llevar toda una clase, la que vamos a tener dentro de 21 días, para que hablemos exclusivamente de eso. Pero sí, enseguida voy a hacer una mención de esto para que vos entiendas de dónde surge y cómo aparece esta cuestión del error. Algo así, Samuel, algo así. No es del todo, pero más o menos va por ese lado. Exactamente. El B de T sub I más 1 es, fíjate vos, que es el delta de B. Miren, a ver, les voy a mostrar un Word. Un momento. ¿Están viendo el Word ahí? Sí, exactamente, Diego, y para responderle a Tomás. ¿Están viendo el Word? Perfecto. Miren, esta era la ecuación, ¿no es cierto? Esta es el modelo, la ecuación diferencial. Bueno, acá tengo dos caminos, como decíamos. Empiezo a integrar, o sea, empiezo a separar variables e integro para resolver analíticamente, o digo, no, a ver, en realidad yo voy a suponer que esta derivada, ¿qué pasó acá? Que esta derivada en realidad es un delta. Así. Y esta también, o sea, en realidad, en vez de una derivada, un cociente de incrementos. Entonces, ahí, Tomás, lo que vos me preguntabas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que delta de B es velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final es la velocidad luego de un cierto determinado intervalo de tiempo. Para no escribir B de t sub i más 1, nosotros vamos a empezar a usar en el práctico también una simplificación que es decir B sub i más 1. Y eso implica la velocidad en t sub i más 1. Exactamente, Dulcinea. Menos, sí, exactamente. Menos B sub i. Ahí tienen el delta. Ese es el delta de B. ¿Se entiende? ¿Qué tan grande o tan pequeño es el delta? No sé, no me importa. Por ahora sé que ese es el delta de B. Y el delta de T, y el delta de T es el intervalo de tiempo, ¿correcto? Es el intervalo de tiempo. Bueno, dejemos por un momento el Word. Ahí lo retomo al Word. Dejemos por un momento el Word. Ya sabemos de dónde salen los deltas. Dejemos por un momento el Word y vamos a esta diapositiva que tenemos acá. Observen bien con atención. Esto lo van a ver en el práctico ustedes. Lo van a hacer en el práctico. En el práctico, la profesora les va a enseñar a usar un Excel para hacer estas cosas. Pero nosotros tenemos que dar los fundamentos teóricos. Entonces, escúchenme bien para aprovechar estos últimos 15 minutos que quedan de clases. Miren, acá en esta tabla tenemos dos columnas. Una columna en donde están los resultados analíticos, de ahí dice AN, y otra que están los resultados aproximados que salen del método numérico que yo estoy utilizando acá. Estos resultados analíticos salen de tomar aquella fórmula exacta, analítica, y de reemplazar a t por 0, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces tengo estos resultados. Y tomar dos decimales. Por ahora, ¿cuántos decimales hay que tomar? Eso lo vamos a charlar la próxima clase teórica. Pero lo que sí sé, que si bien estos resultados son aproximados, y ya lo hemos discutido, son los más cercanos a un valor verdadero que se puede tener. ¿Por qué? Porque surgen directamente de una solución analítica. Por lo tanto, como son lo más cercano a un valor que podemos llegar a tener, los vamos a considerar como valores verdaderos, si bien sabemos que son aproximaciones. Ahí venimos bien. ¿Sabemos que son aproximaciones? Sí. Pero como es lo más cercano que podemos tener al valor verdadero, lo vamos a tomar como valor verdadero a los fines prácticos. Entonces, para nosotros, estos son los verdaderos valores, entre comillas, que toma la caída del paracaidista a los 0, 2, 4, 6, 8, 10 segundos. ¿Cuál es la ventaja del método analítico? De análisis 2.
¿Cuál es la ventaja? Que si yo te hubiese preguntado cuál es la velocidad del paracaidista a los 10 segundos, vos agarrás la fórmula, reemplazás a t por 10 y me das el resultado. Y si yo te pregunto, y a los 1000 segundos, agarrás la fórmula, reemplazás a t por 1000 y me das el resultado. Suponiendo que haya suficiente tiempo en la caída, que 1000 segundos sea razonable. Creo que no, que ya se estrelló contra el piso, pero es un ejemplo. Entonces, suponiendo que todo sea en términos razonables del problema, eso no es limitación, esa es la circunstancia del problema, porque si el paracaidista, los hubo, vieron ese que se subió a una sonda casi que en la estratosfera y se largó de allá, bueno, a lo mejor sí estaba 1000 segundos en el aire, no sé. ¿Se entiende? O sea, la cuestión es justamente no limitación, sino de determinar las condiciones del problema. Pero en definitiva, si yo uso la solución analítica, puedo darles este valor. Sí, Antonella, exacto, ahí vamos. Puedo darles este valor con el uso de la fórmula una sola vez. Tomo la calculadora científica, calculo en la fórmula una sola vez y les doy este valor, o en 1000, si quieren. Esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja del método analítico? Que si no sabes integrar, vas muerto. Que si no conoces la ecuación diferencial que tenías adelante, vas muerto. Que si no tenés herramientas para resolver ecuaciones diferenciales de manera analítica, vas muerto. Y peor aún, si no tienes solución analítica, totalmente muerto. O sea que esa es la desventaja del método analítico. Pero claro que tiene un montón de ventajas. Me da el resultado instantáneo y prácticamente exacto, prácticamente, sabemos que no lo es, prácticamente exacto en cualquier punto del recorrido. Pero acá a la derecha tenemos el resultado del método numérico. ¿Cómo obtuvimos estos resultados? En la clase práctica lo van a hacer paso a paso, no se preocupen, y la profesora les va a enseñar a usar el Excel para esto. En la clase práctica lo van a ver, pero acá se los explico y es muy fácil. Como dice Antonella, tanto en el caso numérico como el caso analítico, la velocidad inicial es 0. O sea, en el momento que se lanza el paracaidista, la velocidad es 0. Entonces se entiende que en el tiempo 0, no importa si es analítico o numérico, en el momento inicial el tipo va con velocidad 0. Eso es la ventaja que me permitió en el método analítico obtener la solución particular para el problema. Exactamente, Diego. En cambio, fíjense la fórmula esta. En algún lugar tienen que calcular un logaritmo, una raíz cuadrada, un exponencial. No. Esta fórmula la calcularían con una calculadora común y corriente. De hecho, si tuvieran que hacerlo, si fuese el peor de los casos, lo harían a mano con una hoja de papel y lápiz. O sea, no tiene dificultad resolver la misma ecuación analítica, pero de manera numérica. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, dije, si yo conozco la velocidad inicial y quiero determinar la velocidad luego de un cierto intervalo de tiempo, tengo que conocer el intervalo de tiempo. Bueno, si conozco la velocidad en 0 y quiero averiguar cuánto vale la velocidad en 2, el intervalo de tiempo es de 2 segundos. Entonces, este delta de t es de 2. Reemplazando GSM y reemplazando a B de t sub i por 0, entonces haciendo las cuentas, llego a 19,60. Miren, si esto vale 0, esto no está. Entonces me queda 9,8 por 2. 19,60. Más 0. 19,60. Ahí está. Miren, hasta mentalmente la hice. La primera. La segunda ya no sale. Pero hasta la primera la pude hacer mental. Ahora estoy parado acá. Si yo quiero saber cuál es la velocidad del paracaidista en 4, voy a usar esta como B sub i. Entonces voy a reemplazar acá y acá 19,60. GS y M por los valores conocidos, y este delta de t, y bueno, si estoy en 2 y quiero saber la velocidad en 4, ¿cuál es el intervalo de tiempo entre estos dos? 4 menos 2, 2. Otra vez 2. Ahí vamos. Ahí vamos. Así voy a obtener estos 32, luego de la misma forma obtengo este, este y este. ¿Cuál es la desventaja del método numérico? La desventaja es
que si yo quiero calcular la velocidad en 10, con intervalos de 2 segundos, necesito hacer 1, 2, 3, 4, 5 cálculos. En cambio, con la solución analítica hice uno solo. Y si tuviera que hacerlo en 1000, y tener que hacer, imagínate, a lo mejor 100 cálculos, o en 2 tenés que hacer 500 cálculos. Claro, Tomás, la solución analítica, como es instantánea, usa intervalos de tiempo infinitesimales. De ahí cálculo infinitesimal o diferencial. En cambio, la solución numérica no puede usar cálculos infinitesimales. Tiene que usar intervalos discretos. ¿Querés achicar? ¿Querés calcular con menos intervalos? Bueno, achicalo a 1 segundo. Más chico, bueno, 0,1. Más chico, bueno, 0,01. ¿Cuánto más chico? Y tanto cuanto quieras, pero ¿podés llegar a un infinitésimo? No. ¿Podés llegar a un valor infinitesimal? No, no podés. La fórmula analítica era aquella que tenía la exponencial por allá arriba. ¿Se acuerdan? Esa fórmula analítica surge de haber tomado integrales, de haber supuesto que el paso es infinitesimal entre un punto y otro. Es lo que se llama velocidad instantánea, derivada de la velocidad, velocidad instantánea. En cambio, cuando estoy usando métodos numéricos, tengo la contra de que tengo que hacer muchos cálculos para llegar al valor que yo estoy buscando. Pero ahí viene lo que hablamos la clase pasada. No importa, si total eso lo hacen las computadoras. Entonces a mí no me importa si tengo que hacer 1.000.000 de cálculos. Lo hace la computadora. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Miren, volvamos otra vez al Word. Y bueno, dijimos que de acá, como el intervalo de tiempo lo voy a decidir si será 2 segundos, 1 segundo, medio segundo, lo voy a decidir después, el delta de t no lo voy a despanzurrar como un delta, sino que lo voy a pasar directamente multiplicando para el otro lado. Delta de t. Y además, entonces, de este lado me voy a quedar con esto. Entonces, esto que está restando lo voy a sacar de acá y lo voy a pasar sumando para el otro lado. Tienen que tener cuidado con los despejes, porque en esta materia un despeje algebraico incorrecto puede invalidar totalmente el ejercicio. Son despejes tan simples que a esta altura cometer un error de abriboca por un despeje mal hecho puede invalidar el ejercicio, porque no llegan a la fórmula que tienen que usar y entonces todo sale mal. Así que sean cuidadosos con los despejes. ¿Sí? Son muy simples. Entonces, tomen el paso a paso. Háganme caso cuando yo les digo, sean cuidadosos, hagan paso a paso. Todo está pensado para que ustedes lo puedan hacer paso a paso. El problema es que acá tenemos graficada la solución analítica, que es una curva continua. Y acá tenemos graficada la solución numérica, que no es una curva. No es una curva, esta solución. ¿Por qué no es una curva? Porque en realidad yo calculé este punto, este punto, este punto. Entonces yo lo que hice fue unir esos puntos mediante líneas rectas. O sea, es una poligonal. Pero lo que sí yo veo es que la solución numérica se aparta de la solución analítica. Ese apartamiento es el error. Eso es el error, que es lo que vamos a trabajar. En particular, vamos a entender por qué se produce, cómo se puede disminuir y si se puede disminuir de alguna forma. Eso de hasta qué criterio le vamos a dar error, en realidad corresponde a otro tema, no tiene que ver con el tema que estamos desarrollando ahora, que en realidad este error refiere a la distancia que hay entre la solución analítica y la solución numérica. Lo que preguntaba un compañero de ustedes por ahí refiere a un error relativo que tiene que ver con el uso propio del método. Digo esto, bórrenselo de la cabeza, pero es para contestarle al compañero. En realidad, el error que estamos viendo acá es la diferencia entre la solución analítica que surge o que surgió, a ver, Antonella, que se dice una ensalada, la solución analítica que surgió de usar esta fórmula, la que obtuve integrando. La que obtuve integrando me dio esta tabla. Calculé usando esa fórmula para 0, 2, 4, 6. Y la solución numérica, que es la naranja, que surgió de usar esta fórmula, la fórmula numérica,
que yo se las mostré en el Excel y que la única diferencia que tiene con el Excel es que acá puse delta de t en vez de poner t sub i más 1 menos t sub i. Le puse delta de t. ¿Por qué? Porque yo sé que el delta de t se va a mantener constante. Miren, esta diferencia de intervalo de tiempo entre 0 y 2 es 2. Entre 2 y 4 es 2. Entre 4 y 6 es 2. Siempre se va a mantener constante. Por ahora sí. Así que ustedes pueden tomar el delta de t y pasarlo directamente para el otro lado. Total es constante. ¿De acuerdo? Entonces, la ventaja, ¿cuál será de la solución analítica? Y miren, la ventaja está, ya sabemos la de ventaja, hay que hacer 1000 cálculos, pero bueno, eso lo va a hacer la calculadora. La ventaja está en esto. ¿Cuántos pasos yo hice para obtener la solución numérica? 4 pasos, y lo expliqué mucho. Pero para hacer la solución analítica, tengo que integrar. Todos los modelos matemáticos llevan más o menos la misma cantidad de pasos numéricos, pero los modelos analíticos pueden algunos llevar hasta 2 hojas de integración. Entonces ahí tienen la ventaja del modelo numérico. El error, Samuel, si este entiendo como error, que escribís ahí, sería la velocidad analítica menos la velocidad aproximada, o la velocidad numérica, en valor absoluto. O sea, habría que restar este con este, ese sería el error. Pero si ese ahí está, de acuerdo. Entonces te interprete bien. Chicos, en estos últimos 3 minutos que quedan, déjenme decirles algo porque en la clase práctica de acá a 15 días, les voy a quitar 3 minutos, que son justamente los que me quedan. No, ya van a ver que esos errores, Diego, pueden empezar a crecer, a crecer, a crecer y no parar de crecer nunca, o se pueden estabilizar en algún momento. Eso va a depender de lo que estoy modelando, de lo que estoy usando, pero para eso ya van a ver que justamente toda esta materia se trata de eso. Entonces ya van a ver cómo hacemos para controlarlos a los errores. Porque así como están planteadas las cosas, parece que nunca las vamos a controlar. En el práctico les van a enseñar a hacer esto y la profesora les va a enseñar a usar el Excel para justamente escribir, o sea, les va a llevar 1 minuto a hacer el modelo numérico, 1 minuto, créanme, 2 a lo sumo, desarrollar ese modelo numérico que les mostré en el Word, y luego escribir las fórmulas en Excel les lleva otro minuto, y luego copiar y pegar hacia abajo les lleva segundos y pueden obtener la velocidad a los 1000 segundos o a los 10.000 segundos solamente copiando y pegando hacia abajo. Con esto quiero decir de que nosotros le vamos a, escuchen bien, le vamos a enseñar a usar Excel como herramienta, pero esta no es una materia que enseñe a usar Excel. No le vamos a dar clase de Excel, le vamos a enseñar a usar Excel para poder poner ahí sus modelos matemáticos. ¿Pueden usar Excel en los parciales? Sí, pero acá viene lo que quiero, por eso perdón que les robe un par de minutos, pero han hecho muchas preguntas que me gusta, pero bueno, eso va a hacer que les robe un par de minutos. Pero me parece que es importante que lo sepan. En un parcial, ¿puede usar Excel? Sí, si es virtual. Si es presencial, no, porque no podés tener una computadora al lado. Usted va a decir, bueno, pero los parciales van a ser virtuales. De acuerdo, pero ahora viene lo siguiente. El año pasado, y se los dije y se los vuelvo a decir ahora, se lo dije a lo de la mañana y se lo digo a ustedes también. Nosotros diseñamos los parciales para aquel que use Excel o use una calculadora, le lleve la misma cantidad de tiempo y la misma dificultad en resolver la pregunta que se hace en el parcial. Porque en el parcial nosotros no le vamos a pedir que hagan 20 iteraciones. En el parcial le vamos a pedir una sola iteración. Le vamos a dar un conjunto de datos, le vamos a decir, suponiendo que la velocidad en este punto vale tanto, ¿cuánto vale en este otro punto? Esa sola iteración la pueden hacer con una calculadora o con Excel. El tiempo que les lleve escribir la fórmula en Excel, pruébenlo, yo lo aprobé, por eso les digo que estoy seguro. El tiempo que les lleve escribir la fórmula en Excel para poder calcular en eso, con incluso las cuestiones que tiene Excel de que si se equivocan de celda murieron, es el mismo tiempo que les lleva en una calculadora meter esta fórmula.
o hacer esta fórmula. Es el mismo tiempo que les lleva. Entonces nosotros no queremos evaluarlos a ustedes en si saben o no saben usar Excel. Nosotros queremos evaluarlos a ustedes si saben o no saben construir un modelo numérico o una solución numérica a partir de un modelo. Entonces, los ejercicios de esta unidad y las prácticas que le vamos a dar para que se vayan preparando para el parcial están diseñados para que ustedes les lleve el tiempo suficiente para dada la ecuación diferencial, construyan fíjense que son 4 renglones, este modelo numérico, y teniendo los valores de GSM y sabiendo los valores de la velocidad inicial y el intervalo de tiempo adecuado, pueden darme la velocidad siguiente. Por eso, en un parcial, ese ejercicio lleva 5 minutos. Y como nosotros no le vamos a dar 20 para hacer un ejercicio así, porque es ridículo, le damos el tiempo que tiene que llevar, lleva menos, pero le damos el tiempo, calculamos el tiempo que nosotros nos lleva a hacer esto prolijo, poco a poco, paso a paso, y multiplicamos por 3, y ese es el tiempo que le damos. Si ustedes en ese momento no estudiaron y lo único que hacen es tener un Excel a mano para que puedan, no sé, copiar el ejercicio y ver si lo resuelven con una plantilla prediseñada, no van a tener tiempo de hacer los ejercicios. Es más, el año pasado les dije, no usen el Excel como herramienta de cálculo, úsenlo si quieren como herramienta verificadora cuando trabajen. Aprendan a hacer las cosas manuales, aprendan a entender las fórmulas que ponen en Excel y aprendan a entender los resultados que tienen en el Excel. Hubo una pregunta que quienes lo hicieron con Excel o a mano, pero estudiaron el tema, respondieron bien, y quienes tenían el Excel prediseñado, por eso digo, a mí no me molesta que lo tengan prediseñado, no le va a servir. Quienes tenían el Excel prediseñado, pero no lo sabían usar, en el sentido de que no entendían qué es lo que hacía el Excel, todos contestaron mal. Entonces, a ver, presten atención a lo que les digo. Estamos en una universidad prestigiosa. Nosotros, nuestra intención es hacer que las cosas sean serias. Y como serias queremos que ustedes estudien, entiendan y que eso les sirva para su futuro profesional. Entonces nosotros diseñamos parciales que son, dentro de todo, lo más parecido a una evaluación correcta de las habilidades que nosotros queremos evaluar en ustedes. Entonces, ¿quieren usar Excel? Usen Excel. ¿Les va a servir usar Excel si no estudiaron? No, para nada. Tienen que estudiar. Por eso les aconsejo hacer los ejercicios a mano y luego usen Excel como método de verificación. Bueno, perdón que les haya robado estos últimos 3 minutos, pero era necesario que yo lo dijera para que desde el vamos vayan pensando eso y no que llegue el día del parcial y se encuentren con ese problema. No, el parcial son 600 ustedes. Entonces el parcial no van a presentar ningún escrito. En el parcial me van a dar un resultado. Entonces, en el parcial vas a tener que vos, en tu casa, hacer esto. Y luego calcular esto y darme un resultado. Y escribir el resultado en el parcial. Porque no van a poder hacer esto y subir las fotos, porque no pueden subir fotos 600 personas en un momento que están haciendo un examen virtual. Eso es una imposibilidad técnica. Ya está, eso ya el centro de cómputo, no, eso no lo hagan. Nos sugiere el centro de cómputo no hacer parciales con tareas de ese tipo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros hacemos ejercicios en donde las fórmulas, incluso nosotros podemos hacer 50 fórmulas distintas, y de esas 50 fórmulas distintas poderle poner, no sé, 30 valores distintos de masa, 30 valores distintos de C, entonces terminan siendo 600 ejercicios diferentes. Entonces no sirve que ustedes digan, anda resolviendo el ejercicio porque yo voy resolviendo el otro y decime cuánto te dio, porque todos los ejercicios son distintos. Entonces, si no te tomas el trabajo de despejarlo, esperar que a algún compañero justo le haya tocado una ecuación similar a la tuya para que te dé la fórmula y recién ahí vos la despejes, se te pasó el tiempo que estaba destinado para que vos hicieras ese ejercicio y eso te corrió el examen y no te permite terminar el examen. Porque otra vez, nosotros estamos apuntando a que es una persona sentada en una computadora, tranquila en su casa, resolviendo ejercicio como corresponde. Ahora, si vos estás viendo un WhatsApp, un Zoom, o están haciéndolo en grupo,
desde ya le voy diciendo, no va a andar, no va a andar, pregúntenlo, yo lo averigüé y todo, y no se puede, no anda, porque los ejercicios son todos diferentes y si tienen que esperar que alguien les cuente cómo se hace, ya pasaron 10 minutos y se perdieron el tiempo que estaba destinado para ese ejercicio y ya empiezan a ir para atrás. Así que estudien porque es de la única forma que les va a ir espectacularmente bien, como corresponde, por supuesto, por supuesto.